Hola, ¿qué tal? Esta es la presentación para el día 30 de abril. Espero que se oiga bien y bueno, que pueda ser bien provechosa para todos y todas acá en el curso. El subtítulo habla de que veremos hoy lo que es la aclaración de los conceptos probar, bueno, y veremos lo que son las herramientas de la observación y la entrevista dentro de las ciencias sociales. La idea sería que esta presentación sirva como repaso teórico acerca de lo que estamos tratando de probar en los ejercicios de cada clase y en los ejercicios que se dejaron para los trabajos en grupo. Entonces, eh, continuamos. Había elaborado este mapa conceptual o guía del proceso que íbamos a llevar virtualmente. Aquí lo que tengo es las fechas que vamos a ir trabajando constantemente. Ya pasamos lo que es preguntar, ya pasamos lo que es identificar. Estamos hoy viendo lo que es probar para llegar acá dentro de todo lo que es el ciclo de la investigación, que tiene que quedar claro que lo que estamos haciendo nosotros es evaluando el proceso de investigar tanto de una forma práctica como teórica a partir de las capacidades que tienen ustedes como equipo y como personas o investigadoras. Entonces es importante que lo sepan porque en todo el acto de los ejercicios, aunque sean pequeños, aunque sean cortos o sean fáciles o sean difíciles, eh, tienen lo que buscan es entender lo que es hacer una investigación. Y es posible, bueno, que eso no se vaya a ver dentro de, hasta que lleguen a la licenciatura. Este curso es de eso, es de enfocarnos en la investigación y de mejorar las técnicas. Y las técnicas están presentes dentro de cada uno de los procesos que hemos dividido en seis pasos, ¿verdad? Tres en un inicio que tienen que ver con lo que es preguntar, acomodar y probar las herramientas que encontró, y otros tres que tienen que ver ya con la ejecución del proceso de investigación, que es aplicar ya propiamente las herramientas, luego analizar los resultados y comunicarlos. Entonces, bueno, para el día 30 de abril lo que estamos tratando de ver es, bueno, el momento en que ya se hizo una serie de preguntas, se entrevistaron especialistas, se leyeron varios artículos o libros y encontraron una serie de resultados acerca de métodos y herramientas que pueden ser utilizadas en la investigación que ustedes quieren trabajar o en lo que quieren investigar. Ese proceso de identificación les va a llevar a acomodar a cada uno de esos resultados y ustedes valorar si escogen uno o dos o tres, de acuerdo a lo que ocupen para poder realizar el trabajo de identificación. Luego llegan y van a probar esas herramientas. En este momento de probar es este momento en que se empieza a pensar, bueno, a cuántas personas voy a aplicarle el instrumento, si lo voy a aplicar yo, lo va a aplicar un informante, un facilitador o otra persona, un encuestador, o si es una entrevista, un entrevistador o una entrevistadora. ¿Quién va a hacer el instrumento? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Lo voy a hacer en equipo? ¿Verdad? La teoría que estoy utilizando se ajusta a esta realidad o es una teoría que tiene ya impregnada, digamos, una identidad europea o suramericana o norteamericana, o bueno, estar conscientes de todo eso. Y en este momento entonces ya se elige un instrumento. Ya más adelante ya veríamos lo que sería aplicarlo, ¿verdad? Analizarlo y comunicarlo. Luego veríamos un repaso que yo estoy pensando en invitar a alguien para que pueda estar con nosotros y el 4 de junio estar entregando los documentos ya, la espera de los documentos de ustedes para poderlos revisar. La parte 3 es probar, un concepto muy que ya usamos mucho, es uno de los conceptos que más se usan de la ciencia dentro de la jerga científica, es uno de los conceptos que es más utilizado. De hecho, como vamos a ver más adelante, el concepto de ver, de gustar, de probar, son conceptos que utilizan ciertos sentidos y que además
como por ejemplo la vista o el sentido del gusto, y que entonces los hace estar más dentro de lo que es la vida común, ¿verdad? Dentro del quehacer común de todas las personas. Pero también probar está dentro del quehacer científico. Dentro de estas imágenes vemos, son 6 imágenes distintas, todas tienen distintos momentos en que alguien va a gustar, ¿verdad? Con su paladar un bocado o algo, quién sabe, comida. Pero no todas son probar. En algunos casos, por ejemplo, en el de la chica, en la número 1, donde está la bebé, ¿verdad? Con la mamá que le está dando de comer, ella no está probando, ella está comiendo, ¿verdad? En la segunda imagen pasa un caso similar. La muchacha le está dando al muchacho y él está gustoso comiendo, no está probando. El caso contrario pasa con esta imagen, la tercera, donde sí se ve que ella está preparada para saber si está caliente, si está fría, no sabe, que hay un desconcierto sobre lo que va ella a probar, y posiblemente este sea una imagen que pueda reflejar lo que es probar. Sin embargo, ella no lo está probando, se lo están dando. Entonces ella no lo está probando. Aquí en la siguiente imagen el niño parece que sí está muy gustoso probando la ensalada. Bueno, seguramente ya él ya la había probado previamente y está gustoso por eso comiendo su ensalada. Entonces esta imagen no hace referencia a probar. Al final estas dos imágenes llaman mucho la atención porque los dos están, aquí sí podemos decir que los dos están probando. Sin embargo, hay dentro del concepto probar, hay algo que es importante valorar, y es que probar es está formado por un prefijo que es pro y hace referencia a algo que va a pasar. Entonces, que es pro, va próximo a pasar. Entonces, dentro de estas dos imágenes, aquí la niña está preparando algo para cocinarlo y está probando de sus ingredientes para saber cómo puede ser que vaya a quedar esa cocina. Mientras que este muchacho está probando ya algo eh, que cocinó, algo que cocinó. Entonces veríamos que en el concepto real de probar que queremos trabajar acá, es un concepto en el que uno mismo, uno como persona, prueba los ingredientes con los que está preparando algo que va a esperar para el final. En este caso, son los ingredientes que hemos encontrado, esos materiales teóricos, esos contextos y esas poblaciones o métodos también que hemos revisado para poder aplicarlos en alguna circunstancia específica. Si buscamos algunos sinónimos de probar, vemos que tiene que ver con demostrar, con comprobar, con corroborar, con confirmar, que son conceptos que hacen o señalan, hacen señalamientos de algo que ya pasó antes, ¿verdad? En este caso, nosotros ya previamente estuvimos preguntando y estuvimos identificando teorías, métodos, herramientas y contextos para eh, nuestra investigación. Ahora, en este momento vamos a corroborar si eso realmente sirve, a confirmar si esas herramientas realmente sirven. Tenemos que verificarlas, por eso las probamos, y acreditarlas, porque vamos a desacreditar ciertas cosas de ellas. Si no lo hacemos y lo pasamos por alto, cuando lleguemos a aplicarlas en el primer día de aplicación de las herramientas, vamos a encontrar un montón de errores que no vamos a tener tiempo de podernos devolver a poderlos corregir. Entonces la aplicación para el probar un instrumento, ¿verdad? Es tan importante como el día de la misma aplicación. Yo he visto ya muchos rostros de personas, y me ha pasado a mí también,
porque a veces también se pasan cosas, se zafan, no las vio durante la etapa de probar, y sobre todo pasa cuando uno trabaja solo y, y bueno, cuando llega el día de la aplicación encuentra los errores, ¿verdad? Que pudieron haber sido previamente precisados, pudieron haber sido previamente trabajados para ajustarlos más a esa realidad a la que yo voy a trabajar. Entonces, de pronto yo voy a entrevistar a personas menores de edad, pero estoy usando un vocabulario de adultos, o estoy utilizando un vocabulario muy técnico con personas que tienen un grado de instrucción de primaria o apenas secundaria, apenas incompleta. Entonces, es importante el que se pueda probar a todo nivel el instrumento, adecuarlo a la realidad en la que yo voy a trabajarlo y con la población que voy a trabajarlo, porque también si yo, que en este contexto que estamos ahorita, el trabajar un documento y pensar ir a entrevistar a alguien es muy imposible, puede ser que no le abran nunca la puerta para que usted llegue a entrevistar. Entonces tiene que estar adecuado a las circunstancias en las que se está viviendo el momento también. Entonces hay que pensar en este caso, ver si se hace virtual o por llamada telefónica, etcétera. Probar. Se debe recordar los conceptos trabajados anteriormente sobre el paso de identificar, el paso del ciclo de la investigación y tomar en cuenta también el de preguntar. Esto porque probar de nada va a servir si no hice lo previo, si no hice previo este trabajo de preguntar y ese trabajo previo de identificar lo que me servía. Si no, voy a estar dando vueltas como abejón de mayo y pegando en paredes porque no me voy a poder saber y no voy a poder saber qué tipo de herramientas voy a usar porque no empecé desde el inicio dirigiéndolo hacia donde yo quería dirigirlo. Este tercer paso se puede hacer en equipo, pero es necesario el conocimiento y lo aprendido por todas y todos en los dos pasos anteriores. Es decir, tiene que haber comunicado lo que se hizo antes en equipo para poder tomar la decisión de probar. Porque también van a haber perspectivas en las que alguien puede decir, no, pero se puede trabajar de esta forma. Eso mucho va a variar de acuerdo a la técnica de cada quien y hay que saber cómo manejar eso dentro de un equipo. El concepto probar, como vemos en la imagen que habíamos construido para el ciclo de investigación, se le pueden identificar tres elementos, ¿verdad? Que hacen referencia a su ser, hacer y tener. Estos son la teoría, las herramientas e instrumentos y el contexto en el que se va a trabajar. Entonces, la teoría. Para este momento de la investigación social, se tuvo que haber realizado una búsqueda de diversas teorías que explicaran la temática que quiero investigar. Ya ustedes en este momento tuvieron que haber hecho un trabajo ya de previo de búsqueda de acuerdo a la temática que van a hacer en sus trabajos en grupo. Para ello se identificaron y seleccionaron las que más se ajustan a las necesidades que ustedes necesitan. Y es en este tercer momento del ciclo de la investigación en donde se modelan las rutas de las teorías seleccionadas para conocer cómo se comporta la teoría en situaciones similares a las que se va a trabajar. Ese modelaje ustedes lo pueden hacer de muchas formas, lo pueden modelar mentalmente, conversándolo, volviéndole a preguntar a los especialistas o simplemente valorando hasta dónde puede alcanzar la teoría, la realidad en la que ustedes están viviendo. Esto es muy importante porque bueno, muchas de las teorías a las que se ve uno dentro del sistema educativo están relacionadas con perspectivas que no son de acá de Costa Rica y eso, el poder trasladar esas perspectivas para acá hay que tener cierto cuidado para poderlo hacer. Entonces, a la hora de probar una teoría es importante tomar en cuenta eso y modelar, digamos, diferentes situaciones en las que puede estarse dando esta teoría de acuerdo a la realidad que ustedes van a investigar. Luego, las herramientas y los instrumentos que va a dejar este modelo, eh, ya como se tuvieron que haber identificado en los dos procesos anteriores del ciclo de investigación, los instrumentos de investigación que se van a utilizar, hay que recordar que el concepto de investigar hace referencia a medir, como recuerdan y lo hemos visto en las clases iniciales. Y medir es comparar una cosa con otra. Entonces yo necesito un instrumento que me permita medir
¿verdad? Elementos significativos de lo que yo quiero ver. Entonces, el instrumento que yo vaya a elegir lo tengo que precisar para poder sacar medidas. Ese ejercicio lo hicimos en clase también en su momento, cuando estuvimos en presencial y vimos el concepto de precisar, que era ese corte que se hace antes a la herramienta para poder nosotros decir, bueno, si hay 5 de esos, 6 de esos, ¿verdad? Entonces puede ser un centímetro, puede ser distancias, puede ser. Lo importante es que yo ocupo comparar una cosa con otra. Si yo estoy empezando de cero, yo recomiendo utilizar, por ejemplo, indicadores que se estén hablando o que consigan ustedes dentro de las mismas teorías o la misma investigación que están haciendo y que los comparen con lo que ustedes vayan a recaudar con sus instrumentos en, en el campo o a la hora de aplicarlos. Entonces, lo principal acá es tener como un punto de referencia para poder comparar con lo que me voy a encontrar en el campo. Este paso es donde se precisan los instrumentos y también es el momento para calibrar o tarar los ya identificados. Aquí es donde entran en juego estos conceptos que habíamos repasado previamente en clase. Luego el contexto, yo para probarlo, es un ejercicio de identificación, eh, ¿verdad? En donde yo llego a definir el contexto en el que se van a realizar las investigaciones y para ello yo puedo generar una matriz, ¿verdad? En donde pueda, bueno, decir cuáles son las mejores condiciones en las que debe estar ese contexto y eso me podrá a mí ayudar a descalificar o, o a, o a tomar en cuenta otros contextos que sean mejores o más aptos para mi investigación. Ahí entra mucho el tema presupuestario, cuánto dinero tengo para poder realizar la investigación, o tiempo o distancias. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer como una especie de checklist en donde ustedes valoren cuáles son las necesidades que tienen para poder hacer la investigación de acuerdo al contexto y elijan diferentes contextos y los van eliminando. Para el caso, por ejemplo, de las investigaciones de lecturas y la investigación final, eh, el ejercicio del contexto puede ser de esa forma, ¿verdad? Puede ayudar a decir, bueno, en qué condiciones o a definir con qué actores voy a trabajar. Y el definir entonces esa parte de actores, pues ya me dice a mí, ¿verdad? El quién, ¿verdad? Qué grupo de edades o qué tipo de personas o grupos humanos voy a trabajar, en dónde voy a trabajarlos y cuándo. Pero entonces, ese actor social, que es el vector que nosotros vamos luego a poner en, en un gráfico, frente a qué se va a enfrentar. Bueno, se va a enfrentar a edad, a distancias, a percepciones que van a encontrar en sus herramientas. Y de esa forma pueden graficar y pueden trabajar eh, proyecciones o pueden tener ideas de hacia dónde va el percibir de una población. Eso puede ayudar dentro de una investigación social. Entonces, estos son los tres elementos que se van a encontrar dentro del concepto de probar. Propiamente, como ven en la imagen esta que saqué de etimologías de Chile, del diccionario etimológico, el concepto probar es un verbo, ¿verdad? Es un infinitivo, viene del latín probare y vean los tres conceptos que están relacionados con él: ensayar, examinar, comprobar. Y de ahí se derivan una serie de conceptos que también pueden ser utilizados dentro de la jerga científica, ¿verdad? Como probable, como probación probabilística, como prueba, ¿verdad? Como probatorio, como aprobar, reprobar, y que están relacionadas justamente con esta acción de ensayar, de examinar, de comprobar lo que ya se ha hecho anteriormente. Eso sí, con una vista de hacia adelante, como veíamos con la imagen de la niña, ¿verdad? Aquí, como vemos, dice la palabra latina probare, viene del probus, que es de bueno, honrado, de que te puedes fiar en él, y probus viene el prefijo pro, delante, en adelante, a la vista, a favor. Es decir, eh, tiene que ver con lo que se va a hacer al futuro, a probar. Se prueba para conocer cómo va a quedar a futuro
el resultado, lo que estemos nosotros trabajando, como lo vemos con la imagen de la niña. El diccionario de la Real Academia Española habla que probar es hacer un examen, un experimento, es examinar si algo está arreglado a la medida, justificar o manifestar y hacer patente de un hecho, gustar una pequeña porción de una comida o bebida, comer o beber algo, hacer prueba de algo. Vean que aquí, digamos, por ejemplo, no se ve el sentido futuro. Eso lo enseña más el diccionario etimológico. Por eso es que ayuda mucho el poder hacer comparación entre los dos conceptos y a partir de aquí ya ver cómo encuentro esas pruebas dentro de los estudios o metodologías que esté estudiando, cómo las hacen ellos. En el caso de los conceptos que hacían referencia a probar, ya propiamente dentro del ciclo de investigación o lo que cuando estoy investigando, examinar, pues va a ser el reconocer, ¿verdad? Pero en este caso, sabiendo lo que quiero encontrar, ya no es un identificar, ya a la hora yo de examinar, yo ya sé qué es lo que quiero reconocer de lo que estoy examinando. A la hora de probarlo, estoy ya viendo propiamente mi herramienta en ejecución. Ensayarla me permite a mí poder ejecutar esa herramienta y de forma de una vez el poder comprobarla es la idea de que puedo por ejemplo ir al campo a identificar si realmente eso hace referencia a la realidad. Muchas veces el consultar a otros colegas ayuda también a que otro colega revise la herramienta, la pueda ver y le dé consejos sobre cómo mejorarla. Eso puede ayudar mucho. Ya nosotros habíamos visto el ciclo de la investigación, eh, habíamos visto lo que se había aprendido, lo que, lo que habíamos visto fue, bueno, eh, yo me hago la pregunta, hay diferentes formas de solucionar la pregunta, hay diferentes perspectivas o teorías, pero esas teorías hacen respuesta a diferentes tipos de herramientas, así que tengo que identificarlas para escoger una y probarlas. Una vez que yo las apruebo, ya empiezo esa parte práctica de la sociología en donde voy a aplicar, en donde recojo información, en donde analizo y luego voy a comunicar los resultados a través de un artículo o de una ponencia o, bueno, un resultado sociológico. Con el paso de probar dentro del ciclo de investigación puedo tener las bases para construir elementos del reporte como los objetivos, la muestra y la metodología. A la hora que yo ya llego a probar, ya puedo tener una idea de qué objetivos voy a trabajar dentro de mi investigación, porque ya tengo la idea de que voy a indagar, que puedo averiguar con las herramientas que tengo. A mí el tipo de herramientas que tenga me van a limitar mucho poder averiguar cosas. Eso me limita a mí a veces a hablar, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación bibliográfica, eh, depende de donde esté buscando, los libros o los estudios que se tengan me van a limitar a mí si voy a poder hablar a nivel de distrito, a nivel nacional o a nivel regional o a nivel de comunidades. Por eso es muy importante que la información que se pueda recoger pues tenga una afinidad a lo que ustedes necesitan. Eh, entonces, ya una vez que yo ya sé que puedo, hasta dónde llega mi herramienta, puedo generar los objetivos, ya puedo decidir la muestra a las personas la cantidad de personas a las que quiero yo entrevistar o aplicar el instrumento y ya tendría la metodología completa. Ya con eso sabría yo qué esperar del instrumento y qué gráficos o qué estadísticas podría aplicarle al instrumento para poderlo así dar resultados y conclusiones. Un ejemplo que puedo dar yo del concepto probar es como cuando uno va a andar en bicicleta. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá ¿qué es esto? Como una fotografía aérea de Heredia, San Rafael, San Isidro, Moravia, Santo Domingo. Yo vivo acá donde está este punto y mi amigo vive en este punto. Entonces yo planeé una ruta para poder llegar hasta allá. En sí, bueno, la ruta es esta. Yo tomé esta ruta para llegar donde él, después nos devolvimos y subimos por aquí, y subimos por este lado y llegamos a donde yo vivo. Eh, pero nosotros antes de partir
tanto yo para llegar a donde él, como él para, luego nosotros para juntos, para hacer esta ruta, la tuvimos que haber planificado. Y cuando la planificamos, no estamos pensando en ciertas planificaciones que hay internas dentro de la misma ruta. Por ejemplo, lo que se ha morado es asfalto, pero lo que se ha amarillo es en lastre. Lo que significan dos técnicas distintas para andar en bicicleta y para lo que se debe estar preparado. Si yo, por ejemplo, no llevaba una bicicleta todoterreno o de montaña, no podía hacer este trayecto amarillo. Si yo hubiera andado una bicicleta de ruta nada más, hubiera llegado hasta acá. Entonces, yo ya obviamente tengo un nivel de prueba que ya tengo, que ya me dice mi bueno, con qué tipo de equipo tengo que ir, si con lentes, con casco, con guantes, con qué cantidad de agua. Ya eso yo ya lo he probado antes, pero a lo que yo quiero llegar es que conforme íbamos haciendo las diferentes rutas o microrutas que hay a lo interno del recorrido, uno va haciendo también ciertas microinvestigaciones o microplanes de cómo resolver la problemática que tiene, que se le está poniendo al frente, que puede ser una piedra o una cuesta. Entonces uno tiene que empezar a medir cómo va a resolver esa cuesta. Si yo pongo atención en la cuesta, no pongo atención en donde voy caminando, no voy dando eh, y si esa cuesta además está llena de piedras, entonces tengo que ver por dónde porque me puedo caer. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que la investigación es de la misma forma. La investigación, si yo tengo todo un planeamiento a dónde quiero llegar, pero llega el momento en que ese planeamiento tengo que ajustarlo a más pequeñas planeaciones o microplaneaciones para poder resolver cada uno de los elementos del camino al que me estoy enfrentando. En este caso, cada ese microproceso podría ser uno de estos pasos en el que yo tengo que ir resolviéndolo para poder ir avanzando en el proceso de la investigación. En este caso, eh, por ejemplo, el paso de probar, eh, hay ciertas técnicas que hay que resolver para poder definir con qué teoría me voy a quedar, el método que voy a utilizar para poder hacer la investigación y el contexto en el que voy a trabajar. Y eso me va a definir a mí a la hora de aplicar ya un trabajo de investigación sociológica aplicado, que me llevará, digamos, luego a poder analizar los datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando yo voy a trabajar la parte de probar, es importante que vayan tomando en cuenta el tema de tabular. Tabular es muy importante porque es la forma en cómo ustedes van a recoger los datos. Esto es importante. El andar siempre con una libreta de campo o una libreta en donde yo voy a escribir los datos es el primer paso. Pero el segundo paso es el saber cómo voy a ordenar esos datos que estoy escribiendo. Para eso hay todo un ejercicio de categorías, variables, indicadores que van a aprender en el camino para poder tabular, pero en el camino de estudio de la sociología. Pero el tabular es un ejercicio tal vez más importante de toda la acción científica, porque ahí es donde yo voy a poder expresar los resultados en los que voy a estar obteniendo de la información que investigue. Así que yo les recomiendo desde ya ir valorando cómo van a ir tabulando la información para el trabajo final de investigación, porque la tabla es tal vez el resultado más importante del ejercicio de probar. Eso no quiere decir que no se pruebe en cada uno de los pasos de la investigación. Para analizar, en cada uno de los pasos se aplica casi que de nuevo esa microinvestigación, ¿verdad? Otra vez todos los pasos. Pero en el caso, ya para lo que es el análisis, también pues, se van a encontrar errores que se vienen arrastrando y se van a ir mejorando. Pero eso es parte del aprendizaje y de la técnica que se tiene que ir generando cuando se hace una investigación. Van a encontrar también lo fácil que se vuelve una vez que tengan la tabla en la que van a tabular, lo fácil que se vuelve la investigación. Esto sería lo que yo quería trabajar con ustedes del tema del tema del concepto de probar.
y voy a hacer otro video para lo que es la observación, la entrevista y el ejercicio 4.